Hola, mi nombre es María del Carmen Salas García y a continuación le vamos a hablar sobre los DBA. ¿Qué son los DBA? DBA es una técnica curricular, son disposiciones que se indican en materia de un currículo. Estos se componen por los estándares, los lineamientos, las orientaciones pedagógicas, los datos y resoluciones. Todo esto conforma un DBA. Estos DBA identifican la manera detallada de los saberes que se deben aprender. Esto conforma un documento en cada uno de los grados, a diferencia de un documento. Por otro lado, hasta el momento los DBA publicados son los de matemática, lenguaje e inglés, aunque están construyendo las otras áreas. Sin embargo, se espera que no exista el DBA en preescolar, porque justamente la reflexión curricular le da sentido a la educación inicial, en donde el currículo adopta al niño y el niño al currículo. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Mirna Muñoz Incinares y en el día de hoy les voy a hablar acerca de para qué sirven los DBA. En primer lugar, los DBA sirven para evaluar. Cuando evaluamos nos estamos dando cuenta si los estudiantes están adquiriendo los conocimientos mínimos que se les están brindando. También nos sirven a nosotros como maestros para vincular a la comunidad y darles a conocer que tengan apropiación de los conocimientos que debe aprender el estudiante por cada grado. También nos sirven a nosotros como maestros para orientarnos en la hora de estar en la clase y saber qué dar en esa clase. También establecen procesos de diseño y desarrollo curricular. Incluyen y están alineados con los lineamientos, y los lineamientos están alineados con los estándares, y estos estándares están alineados con las pruebas saber. Es importante tenerlos en cuenta porque nos facilitan la relación de aprendizajes estructurados y los desarrollos propios de los niños y las niñas. DBA son efectivos porque eso nos ayudan a identificar de manera detallada los saberes y habilidades que debe aprender el estudiante en cada uno de los grados. Estos son modificados por una retroalimentación que viene de parte de los maestros y de las instituciones, pero principalmente del MEN, ya que el Ministerio de Educación Nacional no los considera un documento completo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Graciela Cantillo Santana. La pregunta es: ¿de fondo a qué política formativa y evaluativa están apuntando los DBA? Bueno, los sistemas educativos mundiales están sujetos a disposiciones sociales y procesos de producción. Muchos países tienen apuestas por currículos estatales para conectar la educación con los procesos de producción. El currículo es atravesado por la economía, que es la que marca esa ruta de las competencias que los ciudadanos deben desarrollar para ingresar a esa cadena de producción, a la vida laboral. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Karina Díaz y yo le voy a hablar sobre cómo los DBA mejorará la calidad de la educación en Colombia. Bueno, los DBA son una apuesta por la calidad de la educación de nuestro país. Los DBA, al reflexionarlo sobre la educación, sobre su calidad, se le entiende como esa apuesta al mejoramiento en las pruebas del Estado, donde las instituciones educativas tienen como objetivo una obsesión, ese mejoramiento, ese buen rendimiento en las pruebas para poder llegar a ser un centro especializado del saber, dejando atrás o dejando a un lado esas dimensiones y teniendo en cuenta ese desarrollo de los estudiantes. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Liliana Barrios. Los derechos básicos de aprendizaje y otras normas técnicas curriculares. ¿Qué rol ocupa cada una de las normas técnicas curriculares? Las normas técnicas curriculares son los lineamientos curriculares, los estándares de competencias y los derechos básicos de aprendizaje.
Estos documentos generados por el IFE, las pruebas saber, no son normas técnicas curriculares, pero muchas instituciones lo toman como un criterio de diseño gráfico. El lineamiento se debe usar para orientar el sentido de la estructura de las áreas, resolviendo problemas profundos sobre el sentido del currículo. Se usa como elemento de entrada para reflexionar sobre la epistemología y la pedagogía. Los estándares establecen los niveles básicos de calidad que se deben alcanzar. El estándar le debe fijar las competencias en el currículo. El estándar sirve para saber lo que se debe aprender de acuerdo con lo que está estandarizado. Sirven para poner en evidencia lo que el estándar propone. Las pruebas saber, siendo consecuencia de la anterior, conviene no usarlas como referencia de contexto curricular. Las orientaciones dan pautas sobre el sentido y desarrollo del currículo, pero deben leerse de acuerdo con el contexto particular que sean relevantes, para que así puedan ser relevantes. Hola, mi nombre es Lizeth Carolina Salas Pacheco y en el día de hoy vengo a hablarle sobre los derechos básicos de aprendizaje. Yo me hago una pregunta sobre este tema y es que si se habla de DBA o derechos básicos de aprendizaje, ¿cuáles son aquellas obligaciones que tiene la enseñanza? Pues como todos sabemos, los derechos básicos de aprendizaje son esa guía que nos sirven a nosotros como docentes en nuestro proceso de enseñanza. Históricamente, la educación se preocupó por lo que había que enseñar. Entonces, por eso me había formulado esta pregunta. Los DBA fueron creados con este propósito, para que nosotros como docentes sepamos con exactitud qué debemos enseñar en cada grado pertinente. Entonces los DBA va con su respectiva evidencia de aprendizaje, las cuales nos van a mostrar si como docentes cumplimos con el objetivo del aprendizaje. ¿Qué se va a aprender en estos DBA? O más bien, ¿qué vamos a enseñar? Todos aquellos aprendizajes que de grado a grado se requieren para luego dar el desarrollo de esos talleres y ejercicios que versan sobre las problemáticas específicas de la profesión, o sea, como nosotros como docentes, evaluando así los conocimientos que van a adquirir nuestros estudiantes y las habilidades y competencias que estos mismos van a desarrollar. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Dilia Díaz y en el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo se integran los DBA al currículo. Para poder integrar los DBA al currículo es necesario tener en cuenta 3 modelos de gestión de conocimiento. El primero de ellos es adoptar, que es cuando tomamos los DBA y lo aplicamos al pie de la letra al currículo. Un gran problema es que los DBA se adaptan al contexto y en esta ocasión a veces el currículo nos saca del contexto. Adaptar es cuando tomamos un concepto y lo adaptamos según a nuestro contexto y según a nuestras necesidades. A veces tenemos la posibilidad de adaptar un tema según el lugar donde vivimos. Y el último sería la innovar, que como todos sabemos, innovar es cambiar, utilizar otras estrategias teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Eso sí, teniendo en cuenta también que no podemos tomar o abusar de las nuevas tecnologías si no las tenemos a nuestro alcance. Recordemos que estamos en sitios rurales donde hay poca accesibilidad y eso también nos puede perjudicar. Hola, soy Laura de la Voz y hoy les hablaré un poco acerca de los DBA. ¿Qué son los DBA? Son esos derechos básicos de aprendizaje. ¿Con qué se come eso? Bueno, los DBA son aquellos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional con la intención de orientar y guiar el quehacer pedagógico
hacia la excelencia académica. Estos DBA buscan que el docente tenga claro aquellos aprendizajes que estos deben seguir. Están estructurados de la siguiente manera: por un enunciado que nos menciona qué es lo que se debe hacer o qué se debe aprender, y unas evidencias de aprendizaje que nos dirán o nos mostrarán si el estudiante logró o no alcanzó esos aprendizajes. Por último, nos muestra un ejemplo que te va a visualizar la manera en que tú vas a dictar esa clase o dar a conocer ese aprendizaje. Algo que se debe tener en cuenta es que los DBA por sí solos no enfocan el currículo. Estos van direccionados acorde al contexto, a las metodologías, a las estrategias de cada institución, es decir, orientados por el proyecto institucional educativo. Están organizados por grado, de preescolar, transición, hasta 11 grado. Estos por primera vez fueron creados para las áreas fundamentales de biología, español, matemáticas y ciencias sociales. Matemática y español en la actualidad cuentan con el volumen 2, es decir, la segunda versión, mientras que naturales y sociales están a la espera de una actualización, pero que igual se sigue trabajando con estos que ya están establecidos, o volumen 1. En otras palabras, los DBA lo que buscan es crear o construir una ruta de aprendizaje con la intención de orientar y dar un aprendizaje organizado, que sería secuencial, es decir, que continuarían año tras año. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Yelitatina Redondo García. ¿Cuál es la relación de los derechos básicos de aprendizaje con los estándares básicos de competencia? Pues los estándares básicos de competencia plantean un horizonte curricular que responde a las necesidades formativas que la escuela debe suplir en sus estudiantes al finalizar cada grupo de grado, para alcanzar el nivel de calidad esperado en el mismo. Los derechos básicos de aprendizaje completan a los estándares básicos de competencia, porque son concretos y permiten identificar una ruta de aprendizaje que avanza en nivel de complejidad creciente durante cada año que compone el ciclo escolar, para que al final del mismo se alcancen los estándares propuestos. Gracias.